en general. José, un fiel oyente de la palabra de Dios, que Dios te bendiga. Y a ti, bienvenido a casa, Saúl. Tenemos el placer de conocerte. Estás formando parte de la relación con Ilse. Dios te bendiga. Dios les bendiga a los dos. Les deseamos lo mejor, ¿no? Y a todas las madres les deseamos en este día un feliz día. ¿Por qué no decirlo? Tenemos una madre a la que le amamos, a la que nos vio crecer, y le deseamos lo mejor. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor, nos hemos gozado con la alabanza a nuestro Dios. Ahora nos vamos a la palabra del Señor. Hemos escogido el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como texto bíblico, una vez más, Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Entramos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti, mi Señor, por esta preciosa palabra, Señor, que hoy la hemos tomado como texto base para esta enseñanza, mi Señor amado. Dios maravilloso, me pongo en tus manos, Dios. Pongo en tus manos a los que nos escuchan ahora, Padre, ya sea por las redes sociales, Señor, y los que están aquí presentes, Padre, los pongo en tus preciosas manos. Quítales el velo de los ojos, Padre, por tu poder y tu misericordia, que es para con todos, mi Señor. Padre, me pongo en tus manos, pongo la salud de mi esposa, pongo la salud de la madre de mi hija, pongo la salud del padre de Ilse, Señor amado. Donde quiera que estén, Señor, cúbreles con tu sangre preciosa, amado Señor. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. A esta enseñanza la hemos titulado: He nacido de nuevo. Muchas veces el cristiano nominal, el cristiano que asiste regularmente a la iglesia, siempre tiene una duda. Después de haber conocido la palabra de Dios, empieza a maquinar sus pensamientos y empieza a preguntarse: ¿será que he nacido de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo está obrando en mi vida? Yo no sé. Y empieza a manipular individualmente hacia su persona y hacer esas preguntas a su alma que ni él mismo
mismo en su capacidad intelectual puede discernir ni darse una explicación. ¿Y por qué pasa esto? Porque el hombre en sí es pecador. Tenemos una naturaleza caída desde que fue concebido, desde que fuimos concebidos. Por eso dice en la palabra, dice, en pecado fui concebido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser buenos si no podemos hacerlo? Somos malos, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es importante conocer la raíz de quiénes somos y cómo actuamos para poder rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es así como vamos a ver unas pruebas bíblicas en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice su palabra. Génesis 6, capítulo 5 dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Se da cuenta? En este versículo encontramos tres palabras claves. Dice todo, de continuo y solamente, si usted se da cuenta en este versículo. Excluye toda idea de enmienda de la condición del hombre ante Dios mismo. Se da cuenta, de continuo solamente hace el mal. Entonces vemos otro versículo en Salmos capítulo 4, Salmos capítulo 14, versículos del 2 al 3. Dice, Salmo 14, de 2 al 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Mire, Dios buscando a los hombres en la tierra para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál es la sorpresa que nos da? Todos se desviaron, a una se han corrompido, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto lo vemos cuando Moisés le pidió que no destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y le dijo: no puedes hacer eso, hablando con el Señor. Si hubiera 50, le dijo, que te aman, ¿destruirías? Le dijo: no. Pero no encontró. Si hubiera 10, tampoco. Si hubiera 1, tampoco. Y tuvo que destruir. Dios no es hijo de hombre para que mienta, y aquí vemos lo que nos está diciendo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí de nuevo las expresiones principales vemos todos, no hay quien, no hay ni siquiera uno. Para poder nosotros entender que cualquier situación o cualquier agrado que tú pienses que estás en paz con Dios, porque muchas veces el cristiano, y no se diga las personas inconversas, ¿qué es lo que dicen delante de Dios? No, yo no hago mal a nadie, ni nadie se mete conmigo, yo dejo vivir la vida, a mí que no me molesten, yo estoy en paz con Dios. Pero la Biblia nos dice lo contrario, y acabamos de leer, ¿no? Entonces vemos que el hombre ha sido juzgado a la presencia de Dios, porque Él conoce lo que somos nosotros en el fondo de nuestro corazón. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso decimos: yo no hago mal a nadie, porque nuestro corazón es tan engañoso que todas las cosas, y
y ahí dice una palabrita, perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces los hombres a su esposa le dicen, tengo 30 años de casado, yo le conozco a mi esposo. Mentira, no le conoces nada. No conoces nada. No conoces ni a tu hermano, no conoces ni a tu primo, no puedes conocer el corazón, porque esta es una facultad que tiene solamente Dios, que escudriña los corazones de cada uno de nosotros y sabe los pensamientos y lo que nuestra boca va a hablar antes de que salgan las palabras de la boca. Así es, queridos hermanos, es lo que el Señor nos está dando. Y si vamos, hemos escogido algunos versículos del Antiguo Testamento, y usted puede decir, no, es que en el Antiguo Testamento era muy rígido. Vamos a escoger un versículo, entonces, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, versículos 24 al 25. Juan capítulo 2, dice su palabra, el 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Nuestro Señor Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, o sea, de nosotros, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos en Juan 3 mismo, cerca de ahí, en el siguiente capítulo, en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, queridos hermanos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne, carne quiere decir nuestra alma, lo que nos lleva por el caminar, por el somos transeúntes de este planeta hasta que el Señor nos quiera llevar. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede sujetarse a Dios porque el Señor no reconoce a la carne. ¿Por qué? Porque la carne, este estuche donde nosotros estamos en este cuerpo, muchas veces que decimos que es hermoso, todo bien, no se sujeta a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Porque la carne siempre nos arrastra al pecado, la carne siempre está haciéndonos inclinar, y lo peor de todo, que la carne tiene poder. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros nos hace hacer las cosas pese a la conciencia que tenemos y decimos, no, es que esto me va a hacer mal, pero el pecado nos hace inclinar. Y cuando ya cometemos, prometo, la próxima vez no lo haré. Y buscamos lugares oscuros para cometer fechorías que pensamos que tenemos oculto delante de los ojos de los hombres. Pero déjeme decirle una cosa: las cosas ocultas que hacemos los hombres son un escándalo en el cielo, porque ellos nos ven lo mínimo en cámara lenta lo que hacemos, queridos hermanos. Entonces, este es un hecho en cuanto nosotros examinamos nuestra naturaleza caída para poder entender lo que hace Cristo nuestro Señor con un nuevo amanecer en nosotros, que es dado por un nuevo nacimiento. De ahí es fácil entender cómo es nuestra condición. Entonces yo los puedo presentar a través del Evangelio qué es lo que hace el Señor para transformarnos y cambiar nuestra personalidad conforme a las Sagradas Escrituras. Y a eso nos vamos ahora, queridos hermanos. Dios no propone mejorar la finalidad de nuestra naturaleza caída. Él no nos va a poner un parche
un remedio, no. Él provee enteramente algo nuevo en usted, querido hermano. Él pone, haga cuenta que Él pone un contrincante que va a pelear contra su naturaleza caída. Ese es el nacimiento nuevo, la regeneración que hace Jesucristo a través del Evangelio. Le va a poner un hombre nuevo, un hombre con vestidos nuevos, pensamientos nuevos, con nombre nuevo. ¿Cómo se va a llamar cuando usted tenga ese nacimiento? Se va a llamar cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho. Porque esto es una obra del Espíritu Santo y nada más. Entonces usted podrá pelear contra toda su inmundicia, contra toda su maldad. Cuando usted entienda esto, que el Señor ha puesto en usted un hombre nuevo, quiere decir que el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Entonces quiere decir que usted pasó por el escrutinio de la cruz de Cristo en el Calvario para poder llamarse cristiano. No es que es cristiano así nomás. Miren, ustedes conocen, no me gusta criticar a ninguna clase de religión. La religión es comunicación, pero la religión del cristiano verdadero es una relación. Ya no estamos que oramos, que hacemos el Vía Crucis, que leemos el Santo Rosario, no. En el cristianismo lo que nosotros es tenemos una relación con Dios. ¿Qué es tener una relación con Dios? A base de la oración nosotros entablamos una conversación con Cristo. Y Él es el que nos baña con su Espíritu al Espíritu nuevo, a lo que el Señor ha adoptado nuestra personalidad, queridos hermanos. Entonces, una vez que nosotros hemos sido revertidos en este nacimiento nuevo, que demande el Señor. No porque usted quiere hacerlo, ni porque Él es un verdugo, ni Él va a irse contra su naturaleza, sino que a usted lo pone en obediencia, en una acción de obediencia, y empieza a restituir su vida diaria, querido hermano. Lo que no hizo la ley, lo hace el Evangelio. Por el contrario, el Evangelio nos muestra a Cristo magnificando a la ley y haciéndole honorable. Él no ha venido a abrogar la ley, al contrario, a la ley lo hace honorable y Él se sujeta a la ley de Dios y nos sujeta a nosotros en el Espíritu. Y nos presenta a Cristo levantado en la tumba y ocupado un asiento como vencedor a la diestra y la majestad en las alturas. Y finalmente declara que todos los que creen en su nombre son participantes de su propia vida de resurrección. Entonces son uno con el Señor resucitado. Somos uno con el Señor resucitado. Dese cuenta esa maravilla que hace el Señor. Leamos cuidadosamente este siguiente pasaje en Juan 20:31. Dice, Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo es a través de Cristo. Entonces, queridos hermanos, las Escrituras presentan a la carne no como algo que tiene que ser mejorado, sino como algo que Dios considera muerto y que nos insta a hacer morir. En Romanos capítulo
versículo 13 dice, Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no está solo, que el Espíritu le va a ayudar. El Señor, cuando a usted le levanta de su bancarrota espiritual, no es que le deja haciendo el ridículo, cayéndose y balanceándose o tratando de pararse. No, Él lo coge y lo levanta a usted y le pone a su espíritu a sujeción. O sea, Él le va a ayudar, pero usted ¿qué tiene que tener? La disposición y la decisión de querer. Porque el Señor no es un violador, usted tiene que hacerlo por su voluntad. Ahí está la gloria de Dios, cuando usted lo hace por su voluntad. Porque el Señor no puede decir, hágase esto, y tú lo harías. Pero el Señor no es un abusivo. La gloria de Dios está porque tú lo amas, porque has decidido amarle al Señor. Entonces, en Romanos capítulo 13 nos enseña a subyugar o a someterle y negarle a todos los deseos de la carne y sus obras, queridos hermanos. Vemos el fin de todo lo que pertenece a la vieja naturaleza, a lo que éramos antes, cuando nosotros tenemos ese nacimiento en nuestro Señor Jesús. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne. ¿Con qué? Solo a la carne no, con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta, querido hermano? Usted quiere agradarle al Señor. ¿Dónde están sus pasiones y deseos? ¿Están sujetos a la carne crucificadas en la pared? Si usted lo ha hecho a eso, diga, gloria a Dios, al Señor, yo amo al Señor. Entonces el Señor, viendo su sacrificio, su entrega total a Él, porque mientras usted haga solo una vez, la segunda vez el Señor ya la ayuda. ¿Por qué? Porque vio su decisión, vio la decisión que ha tomado y el Señor le ayuda, querido hermano. No dice aquí que los que son de Cristo tratan de mejorar y reformar su carne, sino que la han crucificado. ¿Cómo pueden realizarlo, pastor? Yo he querido hacer esto mucho tiempo, pero nadie me enseña. Todo el mundo me dice que soy un pecador, todo el mundo me dice que no sirvo para nada. ¿Cómo voy a hacerlo, pastor? Aquí viene la respuesta. ¿Cómo puede realizarlo? Y le voy a decir, por el poder del Espíritu Santo que actúa en usted sobre la vieja naturaleza. Eso es lo que hace Cristo. No lo hace ni su compadre, ni su amigo, ni su pastor, ni su copastor, ni un diácono. No, Cristo es el único que hace. Él actúa en su nueva naturaleza, capacitándolo para relegar al viejo hombre a donde la cruz lo ha colocado en lugar de muerte. La cruz tiene poder para destruir al enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? La serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda. Dios no espera nada de la carne, sino que la considera muerta. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La ha colocado fuera del alcance de sus ojos. No lo quiere ver. Así debemos mantenerla nosotros para Dios. La carne no existe. No tenemos que darle gusto a la carne. Y no podemos permitirle que ésta se manifieste, porque nos va a ganar. No le den flores a la carne, porque la carne lo va a ganar. Aléjese del pecado. Si está al principio, al borde del precipicio, hay un grito que hace nuestro Señor Jesús a través del Evangelio: no lo hagas.
a través de nuestra conciencia de la naturaleza nueva. No lo hagas, retrocede, estás mal, siempre nos está hablando. En Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo Dios, qué bueno que es el Señor. Inmenso alivio para los corazones que están luchando por esa respuesta. Seré salvo, seré libre del pecado. Qué bueno que es, qué bueno que es el Señor. Sí, una clara y plena comprensión de esta verdad, queridos hermanos, dará lugar a la divina emancipación de la conciencia. Emancipación quiere decir libertad de la conciencia de nosotros, que actúa libremente en contra del pecado. Pero si usted amortigua la conciencia cuando usted sabe que está haciendo mal y lo amortigua y lo sigue anestesiando, entonces, ¿qué está haciendo? Anestesiando lo que el Señor le ha dado como alarma en contra del pecado, queridos hermanos. No es fácil y es entendible, pero les estoy diciendo que no están solos. El Espíritu Santo es el que obrará en cada uno de ustedes. Solo denle la oportunidad al Señor y verán y entenderán la plena comprensión de esta verdad. Dará lugar a la divina emancipación, como les dije, de la conciencia y a la verdadera elevación de todo el ser moral. Claramente vemos pues que la regeneración es un nuevo nacimiento, la comunicación de una vida nueva, la implantación de una nueva naturaleza, la formación de un nuevo hombre. Eso es lo que hace. Pablo Washer, en una de sus prédicas, decía, en un ejemplo, decía: el hombre regenerado hace la diferencia. ¿Cómo? Antes, un hombre se iba a trabajar y la esposa le decía: deja sacando la basura. Y él, ¿qué le contestaba? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a esta hora que yo voy a trabajar solo tengo 5 minutos para tomarme una taza de café y quieres que saque a la basura? Y va blasfemando, insultando. ¿Tú qué vas a hacer todo el día? Y se va justificado todo el día en su trabajo. Pero ¿qué pasa cuando es con la naturaleza que el Señor le ha dado? El mismo escenario, la misma fotografía. ¿Qué dice? Saca la basura. Él, oh Dios mío, otra vez con la misma cantaleta de anoche que por acá y así. ¿Qué pasa? Cuando él esté en su trabajo viene algo que dice: estoy mal. ¿Cómo pude haberle ofendido? Tal vez él está llorando en este momento. No puede ser. Coge el teléfono y llama: perdóname, mi amor, me porté mal. No lo vuelvo a hacer. Deje esa basura, yo cuando llegue lo voy a sacar. Eso es cuando la naturaleza ha cambiado del Señor. Ya usted no es justificado con las cosas, sino que su conciencia ya está activada, ya su forma de ser empieza a cambiar unos 180 grados, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en usted. Y usted puede comprobarlo en todos los momentos de su vida. Ya no es lo mismo. Lo que antes le gustaba empieza a verlo color de piedra. Ya no es color de rosa, queridos hermanos. La vieja naturaleza permanece con todas sus características en usted. Es usted, no debe olvidarlo. Si un pastor le dice que conoció al Señor y que la vieja naturaleza ya se ha ido, eso es mentira. La vieja naturaleza seguirá
parecerán. Ellas tienen su propio hábito y efectos, pero son espirituales y divinos del cielo. Sus aspiraciones apuntan siempre hacia arriba, a la fuente celestial, de donde han emanado. Del mismo modo, la vieja naturaleza sigue siendo la misma, pero la nueva es introducida en la vida del creyente. Por eso dice en nuestro texto base: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El creyente es hecho participante de la naturaleza divina. Miren en 2 de Pedro, del 1 al 4, lo que dice. En 2 de Pedro 1:4 dice: participante de la naturaleza divina, dice. Ahí en el cuarto renglón dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo que huido de qué, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No voy a hablar lo que es la concupiscencia, queridos hermanos, pero por lo menos huyamos del mundo. No quiere decir que nos alejemos del mundo, porque tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en el mundo, como las otras personas que no conocen a Cristo van a saber que Cristo cambia. Si usted se va del mundo, se va a encierrar en un monasterio, no, usted tiene que estar y tiene que testificar lo que Dios ha hecho en su vida, para que otros a través de su ejemplo también puedan llegar a Cristo. Entonces, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Este es un punto inmensamente importante, puesto que presenta la palabra de Dios como el gran instrumento que es el Espíritu Santo. Se utiliza para dar vida a los muertos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. En Salmo 33:6 así lo dice. Miremos Salmos 33:6. Es la palabra de Dios, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y por la palabra las almas de los muertos, como somos nosotros, como lo fui yo, hemos llegado a esta nueva vida. La palabra de Dios es poderosa, tanto para crear como para regenerar. Ella ha llamado al universo a la existencia, llama a los pecadores de muerte a vida. La misma voz que en otro tiempo decía: sea la luz, es la que todos los casos debe decir: sea la vida en ti, a través de Jesucristo, nuestro amo y Señor, nuestro Cristo Redentor. En el capítulo 3 de Juan vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo, la cual leímos al principio. En él encontramos preciosas instrucciones acerca del modo que tiene lugar este nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre docto que tenía un lugar privilegiado. Antiguamente era un hombre de los fariseos, el principal entre los judíos, maestro de Israel. Difícilmente podría haber ocupado una posición más elevada que otra persona. Sin embargo, es evidente que este hombre gozaba de un privilegio. El Señor ya lo estaba llamando, pero él obedeció a ese llamado. Porque si ven en Juan capítulo 6, versículo 44, y esto es importante, queridos hermanos, y los voy a hacer notar, este versículo dice en su palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos un privilegio si el Señor nos escoge a cada uno, hermanos. ¿Para qué? Para que lleguemos a los pies. Pero nosotros muchas veces nos hacemos los sordos. Miren la ventaja, no se preocupen, queridos hermanos. Esta iglesia está vacía en su totalidad, al 80%. Pero ¿dónde está el llamado? A los que están escuchando la palabra de Dios. ¿Dónde queda sonando esas alarmas en su cabeza? En el corazón, allá adentro, en la raíz donde el Señor entra. Ahí se quedan estas palabras. ¿Por qué? ¿Acaso no es un llamado del Señor a través de su palabra? Si hemos dicho que su palabra es la vida, es la que anuncia ese caminar de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que el Padre lo atraía a este varón, provocando en él un profundo sentimiento de necesidad que nadie podía satisfacer. Y fue en ese caso en común como son atraídos mediante un profundo sentimiento de culpa. Muchas veces el Señor habla a las personas cuando tienen un profundo sentimiento de culpa, mientras otros son con un profundo sentido de necesidad. Nicodemo evidentemente pertenecía al segundo grupo. La posición que ocupaba excluía de toda idea relativa a una conducta inmoral. Pero mírese, por más que él se fue a escondidas al Señor, porque él se fue de noche, para que nadie le vea, porque era una eminencia en el gobierno romano, pero él se fue a escondidas y le dijo al Señor: si tú las cosas que haces, nadie podría hacerlo si no estuviera Dios contigo. Él entendía el poder de Cristo y entonces él quería esa bendición de recibir ese nuevo hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué le dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo. O sea que el Señor tenía que darte esa naturaleza divina de tener ese nuevo nacimiento, ese nombre nuevo, tus vestidos nuevos. Y él le dijo: ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre a la edad que tengo? No, solamente teníamos que abrir nuestro corazón al llamado de nuestro Señor Jesucristo, o al envío de nuestro Padre Celestial a su Hijo, para que Él nos ayude, como dice la palabra. Con su precioso sacrificio Jesús puede quitar toda mancha de la conciencia, queridos hermanos, porque muchos dicen: no, yo soy un pecador, soy al extremo malo. Su precioso sacrificio Jesús puede quitar toda mancha de la conciencia y dejarla perfectamente blanca. Sí, queridos hermanos, pero Nicodemo, como muchos otros, debía dejar atrás muchas cosas antes de llegar a ese verdadero conocimiento de Dios. Debía dejar el orgullo, la vanidad de todo lo que imponía en su vida diaria como un magistrado romano. Es así como el Señor a cada uno de nosotros nos quiere humillar, no de una forma negativa, sino quiere que nuestro espíritu crezca y nuestra alma sea la humillada. Una vez que nuestra alma sea humillada, nuestro espíritu crecerá. Por eso el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo dijo en Juan 3:3. Al ser judío de nacimiento y por ende tener derecho a todos los privilegios de hijo de Abraham, se habrá visto invadido. Él hubiese pensado: ¿y qué pasó con Abraham? Ahí está. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para llegar a ese nacimiento nuevo.
Un extraño proceso, perplejo, cuando el Señor le dijo que debía nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Esto implicaba renunciar a todos sus privilegios y distinciones, como les dije, descender un escalafón más bajo de lo que él estaba, un fariseo, un maestro, un principal. Pero ahí está, el Señor trabajó con él. Como vemos, queridos hermanos, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Es indudable que no físicamente. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? Él es el que nos hace renacer. Él es el que nos da a nosotros esa categoría de darnos un nuevo nombre, de darnos ese vestido, de darnos esas ropas limpias, sin arrugas, sin mancha. Eso es lo que hace. Es muy interesante lo que el Señor nos enseña. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 8, vamos a leer rapidísimo, dice: Jesús respondió: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, claramente nos enseña aquí que todas las cosas que son del Espíritu se disciernen por el Espíritu. Que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así lo dijo el Señor. Para entender, pues, qué quiso decir el Señor con esta expresión de nacer de nuevo, vamos a ver un pasaje de la Biblia en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, leemos: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se deduce que este pasaje es todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es alguien que ha nacido de nuevo, queridos hermanos. Así que, queridos hermanos, el Hijo de Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad a través del Evangelio. Es la única manera que podemos tener esta nueva vida y vida eterna, es simplemente recibiendo el testimonio, respeto de Cristo. Todos aquellos que creen este testimonio tienen esta nueva vida, queridos hermanos. Y ahora, queridos hermanos, les voy a hablar acerca, como para terminar, cómo es el nuevo nacimiento, se produce con una nueva vida, se comunica a la voz de Cristo con nuestro caminar, la cual realmente la palabra de Dios, como la leemos en Santiago, dice Santiago capítulo 1, versículo 18. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
renacidos por la palabra de Dios, queridos hermanos. Esta verdad se confirma de una manera particular e interesante en la conversación que el Señor mantiene con Nicodemo, queridos hermanos. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay una palabra en Números capítulo 21, versículo 9, que lo voy a explicar rapidísimo. Es una sencilla lección en Números capítulo 21, versículo 9. Enseña la serpiente de bronce antigua a los israelitas cuando eran mordidos, eran sanados con una simple mirada a la serpiente alzada. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínense, era por el pecado que las serpientes empezaron a matar a miles de personas, y aquí este varón, Moisés, se puso a orar, le dijo, ¿qué has hecho? Nos has sacado de Israel y ahora nos vienes a matar en el desierto, por favor, ten piedad. Y el Señor le dijo, pon una serpiente para que la miren cuando sean mordidos y serán salvos. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? En el 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora el pecador perdido, eso hacían antes. Ahora el pecador perdido puede hallar la vida sencillamente al mirar a Jesucristo, por la fe. Primero clavado en la cruz y luego sentado en el trono. Seguramente los israelitas habrían mirado las heridas que les provocaban las dolorosas mordeduras de la serpiente, pero para hallar el remedio solamente debían mirar la serpiente de bronce que les puso ahí el guía de ellos. Del mismo modo, el pecador perdido y agobiado que tuviere su conciencia mal, no dice que mire sus pecados para obtener el socorro. Una sola mirada de fe a Jesucristo basta para que tenga la vida. El israelita no tuvo que mirar 2 veces y sentado y viéndose de herida sangrar y decir, oh, voy a morir. No, debía mirar 2 veces para recibir la vida. No fue la manera de mirar, querido hermano, sino el objeto que miró el israelita lo que le sanó. Tampoco es el modo de contemplar, sino el objeto en el cual el pecador fija la mirada en que lo salva. Por eso dice el Señor en Isaías 45:22, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Nos pide el Señor que asimismo como el antiguo Israel miraba a la serpiente, nosotros también tenemos esa oportunidad ahora de mirar a Cristo. Ya no vamos a estar llorando nuestro dolor, sino levantar la mirada a nuestro Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Su santo nombre nomás tiene poder. Entonces, queridos hermanos, si alguien comienza a razonar de un nuevo nacimiento, seguramente quedará confundido. Pero Jesús es el único que hace renacer de nuevo. La razón humana nunca podrá comprender por qué esto es hecho por el Espíritu. La palabra regeneradora de nuestro Señor Jesús es la que nos da ese cambio por el poder mismo de su palabra, la que ha hecho los mares, los cielos y la tierra. ¿Qué habría ganado el israelita si se quedaba mirando las heridas por la mordedura? Muerte. De igual manera, no podemos quedarnos mirando nuestros pecados. Nada conseguiríamos. Pero si nosotros, ¿qué gana el pecador si miramos
a sí mismo, nada. Mirar a Jesús es ganar la vida eterna. Recuerde una cosa, querido hermano, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, para poder llegar a ese nuevo nacimiento, Padre. Ayúdanos a ser firmes en nuestra mirada, Padre, no quejándonos, Padre, sino viendo al invisible, Señor, a Cristo crucificado, Señor. Él es nuestra puerta, es el nacer, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, para que podamos caminar en victoria, Señor, en este mundo que es tan difícil, Señor amado. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús, así sea, mi Señor. Amén, Señor. Demos gracias a